buenas noches, ya, pues, barrilete, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas, queridos amigos, amigas, y especialmente los niños, que lo estamos celebrando fin de semana, a la pichanquita eterna, el mejor show de europeo. Euro. Dejémoslo en euro. Ah, sí, porque el otro después, si sale el otro, después te pega la comandante y te manda a dormir al sofá. Y a mí también. Bienvenido, Barrilete. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Desde acá, desde el estudio number 4, Rodrigo Barrilete, desde los Estados junto a mi compadre, el Peter, el Potter, el Guille, el Love, el Gamba, el Gardo, todos juntos en uno solo. Y somos el mejor programa del World Wide Web. Sí, Barrilete. Oye, Barrilete, hoy día le tenemos un programa de miedo, Barrilete. Ese mismo que tenéis allá, más peor que ese, Barrilete. Se juntó Freddy con Jason. Sí. Peor que ese. ¡Oh! El programa de miedo, Barrilete. Terrible. ¿Sabes qué pasa, Barrilete? La semana pasada, un par de semanas atrás, hicimos Italia 1934, el World Cup. En 1934, y como Benito hizo de la suya para que Italia se quedara con su primera Copa del Mundo. Pasado eso, Barrilete, pasamos por los Juegos Olímpicos de Berlín 36, en los cuales se reunió la señora FIFA con sus asociados y dijeron: oiga, don Jules Rimet, usted le había dicho a Argentina que iba a llevar el Mundial para allá, pero hagámoslo acá nomás, pues don Jules Rimet. ¿Qué pasa si lo llamo a la Francia nomás? Viste que es más, el corto es más viaje, el viaje es más corto. Y hicieron el Mundial en Francia, Barrilete, por unanimidad, a excepción de un solo voto. ¿De quién? Preguntame. Argentina. No, de Alemania. Porque Argentina no se presentó. Alemania quería hacer el Mundial, Barrilete, al igual que Argentina, por cuestiones ideológicas. Y eso nos trae, Barrilete, al mes de junio de 1938, donde se lleva a cabo el último mundial antes de la Segunda Guerra Mundial, Barrilete. Sí, recordemos que la Segunda Guerra Mundial estalla al año siguiente, pero había varios conflictos que se estaban dando al mismo tiempo en diferentes partes del mundo y que de alguna otra forma confluyeron y concluyeron en este evento bélico que es la Segunda Guerra Mundial. Pero este mundial tiene varias cosas, algunas que podríamos denominar entretenidas y otras que no lo son tanto. Si el mundial pasado había sido un mundial del fascismo, este viene a consolidar una ideología que ya se estaba extendiendo no tan solo por Europa, sino que también por todo el mundo. Este mundial tuvo la particularidad de jugarse con 15 equipos, siendo que eran 16 los clasificados, pero después voy a ir sobre eso. Después. En marzo, Barrilete, de 1938, el Adolfo se empezó a agrandar, Barrilete, empezó a tirar las partes. Sí, ahí vamos a ir diciendo eso. Pero antes de eso quiero ir con Chile. ¿Qué pasaba en Chile en ese momento? ¿Ya? Estaba con la pipa, Barrilete, como el Potter. No, sí. En Chile es un evento que es bien especial y que de alguna otra forma se conecta con la Segunda Guerra Mundial y las potencias que estaban en conflicto. ¿Ya? Creo que en septiembre de 1938 ocurre la matanza del Seguro Obrero bajo el presidente Alessandri. ¿Por qué digo que se conecta de alguna otra forma con esta ideología que de alguna otra forma provoca este conflicto bélico? Porque los jóvenes que se tomaron el Seguro Obrero y también la Universidad de Chile eran jóvenes del Partido Nacional Socialista de Chile, es decir, del Partido Nazi chileno. Y el presidente de ese entonces da la orden de sacarlos de los lugares que se habían tomado mediante la fuerza. Estos jóvenes eran partidarios de uno de los candidatos presidenciales que se estaba presentando para las elecciones de este mismo año, que era Carlos Ibáñez del Campo. Y ellos suponían que iban a tener el apoyo de las Fuerzas Armadas en este escaramuza que tuvieron.
lamentablemente se sufrió la matanza de 60 y tantas personas, y lo más grave es que una vez rendidas estas personas fueron, no sé si la palabra correcta es ajusticiadas, pero fueron asesinadas por los carabineros y las Fuerzas Armadas. Y eso se conoce como la matanza del Seguro Obrero. Y es bien fuerte leer la historia, ¿cachai? Leer los documentos que existen al respecto, en donde en algún momento se les dijo que esos jóvenes no iban a bajar, no había que dejarlos bajar del 5.º piso, bajo ninguna circunstancia, una vez rendidos. Similar a lo que dijo el Benito Barrilete a Italia. Muy sí, similar. Pero no los dejaron bajar porque estos ya estaban rendidos. O sea, era meterlos a la cárcel, los asesinaron. Los asesinaron ahí. Y algo que es bastante triste para estos jóvenes, al margen de su ideología política, es triste por lo que te voy a contar. Ellos estaban siendo rodeados por carabineros. De hecho, un carabinero apostado con su rifle asesinó al líder de esta revuelta, ya que tenían apostados francotiradores, y estos cabros sacaban la cabeza cada cierto rato para ver cómo iba el ambiente afuera. Le disparan, lo asesinan, y posterior a eso llega una tanqueta de las Fuerzas Armadas, y estos cabros empiezan a aplaudir pensando que las tanquetas iban a apoyarlo a ellos. De los carabineros. Y no fue así. Al final fueron brutalmente asesinados. Esto le costó la salida al presidente Alessandri. Carlos Ibáñez del Campo no se postuló a esa elección. Posteriormente fue exiliado. Y esto llevó a que el contendiente más fuerte de la Unidad Popular, no me acuerdo cómo se llamaba en ese entonces, pero del Frente Popular, perdón, si se llamaba, fuera elegido, y es el presidente más querido por los profes, Pedro Aguirre Cerda, que lamentablemente fallece en 1941, no pudiendo completar su mandato producto de tuberculosis. El famoso gobernante que tenía su frase célebre: gobernar es educar, que es de acá de la quinta región. Todavía está su casa ahí en la comuna de Calle Larga, y que funciona como un centro cultural que es muy bonito, y al interior de ese centro cultural hay un observatorio. ¿Sabía usted? No. No lo sabía. Hay otro evento, Barrilete, que se da en Chile el 3 de agosto de 1937. ¿Ya? Nace un amigo de Víctor, un discípulo de la Violeta, un exiliado que estuvo en Cuba y luego en Francia. Y hace poquito lo pasó mal porque falleció su señora, y él le tocó bastantes temas complicados de salud. ¿Ya? Pato Mans, Barrilete. Pato Mans. Sí. Exactamente. Te cuento otra mala noticia para mi gusto. ¿Eh? La califiqué antes de, se me salió, pero bueno. Se crea la Falange Nacional, que es el actual Partido Demócrata en 1938. Pero también hay cosas buenas en 1938. Se inaugura, adivina qué. El Coloso de Ñuñoa. El Nacional. El Pasional. ¿Sí? Se inaugura el Estadio Nacional de Chile en 1938. Estadio que no va a albergar los partidos de eliminatorias de septiembre, cuando le va a ganar a Brasil. Sí, exactamente, se está buscando un terreno alternativo. ¡Vamos, Barrilete! ¡Jalama! ¡Vámonos, jalamos, Barrilete! ¡Con Gustavo! Rewind, nombre del estudio. Te lo acabo de decir, por Pato Mans. Nacido el 3 de agosto de 1937. Ya. Que la música que él tiene es un pulenta, Barrilete, me manda por ahí arriba cuando quiero estar callado, quiero estar solo. Muy buena, Barrilete. Y tiene temitas también con el tema de estar lejos y guacho guacho. No, y a ti y ahí cuando el vuelvo, Barrilete, para los que están ahí, el vuelvo de Pato Mans, escuchen. Y ahí te dan ganas de cantar jamás.
Jamás volveré a ver a Barrilete, pero lo volveré a ver en diciembre para la Pichinguita Eterna, Ya, sigamos. ¿Qué pasaba en el mundo? Compa? Estaba la cagada, Sancho. Los italianos ya estaban, pero ya virados, pues, estaban detonados con la weá. Y Adolfo ya estaba, weón, pero tirado. Ya se había anexado. Y ese es el tema. Alemania, en su avance expansionista, anexa Austria, a su reino, y Austria había ganado legítimamente el derecho a estar en el mundial, pero como había sido anexado como una provincia más del Tercer Reich, cagó. Al final el mundial se tuvo que jugar con un equipo menos. Pero hay jugadores barriletes de Austria que jugaron por la Deutschen. 7 jugadores jugaron por Deutschland. Sí. Además de eso, además de la cagada que estaba quedando en Europa, teníamos la guerra sino-japonesa, la guerra entre China y Japón, que fue el antecedente asiático que llevó a Japón a integrar la alianza que forjó la alianza con Alemania y con Italia. Sí. Producto de esa guerra, Japón y China pudieron participar en la fase eliminatoria, ¿ya? Y en esa fase eliminatoria clasifica por Indonesia, actualmente Indonesia, que tenía otro nombre, que era India de... Espera, lo tengo por allá. de Netherlands. India Orientales Neerlandeses. Sí, de Netherlands, sí. Indonesia mejor, más fácil. ¿Ya? Y en España estaba quedando la Ronson and Flowers. Oh, sí, Barrilete de Franco, no era para nada Franco Barrilete, era bien chueco. Como estaban los republicanos, que eran los de Madrid, y los regionalistas, me parece que eran los independentistas, y no, estaba todo mal, Barrilete. Ahí el senador Don Pablo ayudó a algunos muchachos a venirse a Chile. ¿Cómo se llamaba el bote? Se me olvidó. No sé. ¿Santiaguillo? Santiaguillo fue el primero que llegó a las costas de Valparaíso. Pues, hay un bote que vienen muchos exiliados españoles a Chile, producto de la gestión de Pablo Neruda como senador. Me olvidé, escúchame, lo tenía por ahí, pero es parte de el contexto que se está dando con la guerra civil en España. Y desgraciadamente, Barrilete, el mundo estaba convulsionado. Era muy difícil. Y bueno, en ese contexto se jugó esta Copa del Mundo y en Europa ya sabían que se venía. Se fue por esa razón. Puros partidos, o sea, con la gran parte de la mayoría de selecciones europeas. Uruguay no quiso jugar de nuevo porque se desamurró. Argentina porque lo cabecearon. Chile estaba en otra. Colombia se negó a participar y el único que fue Brasil, pero porque Brasil tenía un interés con un equipazo. Sí, tenía un interés creado Brasil. El interés creado era poder organizar el mundial siguiente, que era en 1942. Exactamente. ¿Ya? No se dio. ¿Y sabéis qué otro equipo americano participó? La tierra del compañero Fidel Barrilete. Pero fue a puro pasear, llevó un cafecillo y le dieron una bolsa de pancillo en cada partido que jugó, chico. Sí. Fue el único país que tenía que jugar la eliminatoria, no me acuerdo, con Estados Juntos y otro país más. Creo que República Dominicana, no me acuerdo bien. Y nadie más lo jugó, así que se fueron. Y este mundial es el primer mundial donde el organizador y el campeón clasifican de manera directa, sin pasar por la etapa de eliminatoria. Entonces, y en este mundial se dan cosas bien interesantes desde el punto de vista político, porque junto con enfrentarse desde el punto de vista deportivo también se enfrentaban ideologías que estaban presentes en el seno de cada una de las naciones que representaban.
Inglaterra y el Reino Unido tampoco participó, producto de que ellos todavía suponían que su liga era superior a cualquier liga del mundo. Entonces, Alemania dio jugo a todo esto. Ahí uno pensaría que Alemania en ese entonces perdió con Suiza. Sí, con Suiza. Y te tengo algunos datos anecdóticos. Bueno, tal como tú lo dijiste, Brasil jugó con un equipazo, pero en Brasil jugaba un goleador que era tremendo goleador, que se llamaba Leónidas. Sí, ahí yo tengo un datito. Veamos la lista de convocados, Barrilete, para Copa del Mundo. Espérate, a ver. Se me perdió el francés, Barrilete, los tengo todos enredados por ahí arriba. Le Coupé de Mundial. Les Coupé de... Ya, bueno. Alemania, Barrilete, ¿verdad? Alemania, que... Oye, Barrilete, Alemania tenía la suástica en la insignia, Barrilete. Y después de cantar el himno, en el estadio. Cuestión que Italia ya nos tenía acostumbrados con levantar el sobaco para arriba abajo, pero Alemania llegó revelado, Barrilete, llegó poniendo detonado a la rodilla, con la suástica en el pecho, por Barrilete. Y en la bandera. Tenemos a Alemania, tenemos a Bélgica, tenemos a Brasil, tenemos a Cuba. Tenemos a Checoslovaquia, Francia, Hungría, las Indias Orientales Neerlandesas o Indonesia. Tenemos Italia, Noruega, Países Bajos o Holanda, Polonia, Rumania, Suecia, Suiza. Y el 16º, como tú dijiste muy bien, Barrilete, era Austria. Pero Austria dejó de ser temporalmente en marzo del 1938 por culpa del Adolfo. Sí. Esos fueron los países que compitieron. Se jugaba en un torneo similar, en un formato igual al anterior, no similar, igual al anterior, que era por eliminación directa. Después, si se empataban en ese partido, había un partido de desempate. Entonces, algunos encuentros, algunos matches se jugaron 2 veces. Leónidas fue el primer jugador en marcar un póker en un mundial, hizo 4 goles en un partido. Y en uno de esos partidos estaba lloviendo, pero a la callampa. No, estaba lloviendo, gancho. Además, fue el primer mundial que tuvo una pelota oficial de la marca Alei, que era igual a una pelota de voleibol, pero 500.000 veces más pesada. Y con esos hilos que vos le pegáis un cabezazo, y le pegáis con el hilo, te queda el chichón. Así pues, Barrilete, era para que la gente entienda, en la Copa de Uruguay y en la Copa de Italia se jugó con un balón profesional, pero era un balón que ya estaba diseñado con propósito para la liga local y se utilizó también para el mundial. Pero aquí ya empieza el marketing de la señora FIFA, crear producto exclusivo World Cup Productions. Sí, saca la pelota de la Copa del Mundo. La marca era Ley y era muy parecido en la forma, como digo, un balón de voleibol. Y cuando se mojaba, Barrilete, qué pesado. De hecho, Barrilete, hay una copucha de Leonidas que te dijiste tú, que porque estaba tan pesada la cancha por culpa de la rain de November, de June Rain, jugó a pata pelada. Sí, hizo un gol a pata pelada. Un gol a pata pelada en el Copa del Mundo, por Barrilete, eso es un Brasil. Y eso no va a volver a pasar nunca más en la historia de los mundiales. Que ilegal, y hay como 57.000 cámaras ahora, pues, te callan. Claro, y él, el árbitro lo vio, que estaba jugando a pata pelada, y él después se puso los zapatos, pero lo que cuenta la historia es que a él no le pesaba la pelota, le pesaban los zapatos y las medias, que eran unas medias de lana. Sí. Y el zapato era de ese cuero viejo que chupaba el agua, pues, chupaba la humedad, al igual que la pelota. Sí. Y ese gol lo hizo en octavos de final contra Polonia. Me parece. ¿Ya? Hay un partido que refleja muy bien lo que yo te acabo de decir en cuanto a las posturas políticas que tenían cada país. Italia y Alemania se enfrentaron en Francia a un público muy hostil. Francia era defensor de la democracia y ambos países eran representantes duros del autoritarismo presente en ese momento. Sí. Y el público estaba súper hostil. Y en cuartos de final se enfrenta precisamente Italia contra Francia.
Y los italianos, para tocarles la oreja a los hueones, van a ese partido vestido entero de negro, que era la vestimenta que tenían las cabezas de los partidos nacionalsocialistas. Y reciben una pifia terrible y ganan. Ganan los italianos. No, esa Italia Barrilete ya tenía, si bien es cierto, tuvo jugadores nacionalizados de Brasil y de Argentina en el Mundial del 34, ya tenía una mecánica, ya empezaba, si bien uno puede evidentemente estar en desacuerdo con la ideología, en lo que es culturalmente, en lo que es estrictamente deportivo, era un equipo más o menos armado, que era lo que le estaba pasando a Uruguay hasta antes que se frenara de participar en estos mundiales. Sí. Hay un partido que juega Brasil, que parece que es con Checoslovaquia, corrígeme, en donde se tiene que jugar 2 veces, y en el primer partido hay 5 lesionados, 3 de Checoslovaquia y 2 de Brasil, y 2 expulsados. Me parece que sí. Semifinal. Que terminan 1-1. Sí. Después se hacen un partido, tenéis toda la razón. El 12 de junio terminan 1-1 y después el 14 de junio gana Brasil 2-1. Sí, y quedó la cagada ahí, ¿cachai? Qué manera de ver, bueno, es quebrado. En ese entonces no se podían cambiar balones, ¿cachai? No se podían cambiar balones. Y Brasil pasa a la semifinal y se enfrenta a Italia. Y el entrenador brasileño se manda un polletazo. No, pero ¿sabéis qué, Barrilete? Yo he escuchado por ahí que hubieron amenazas y el hombre tenía que restar, sí, que la presencia omnipresente de Benito hizo un llamado telefónico y apretó al hombre, al técnico brazuca para él. Eso es lo que yo leí por ahí, pero es más a nivel de blog, así media cupucha, no es una cuestión oficial. Pero puede ser, no me extrañaría. No, la cuestión oficial es que el entrenador de Brasil guardó a Leonidas, que hasta el momento era el goleador del Mundial y el jugador del Mundial, para que juegue la final descansado, porque Brasil tuvo que jugar un partido más producto del desempate. Sí, y lo dejó en la banca. Sí. Y en la banca pierde al final Brasil 2-1. Este debe ser de los duelos que más se ha repetido, o que más veces le ha tocado toparse en instancias decisivas Italia-Brasil. Sí. Se han enfrentado en 2 finales de Copa del Mundo, en 2 semifinales, y vamos a seguir viendo, y capaz que haya otra más por ahí donde se enfrentaron. Yo no la tengo registrada. Yo tengo registrada esta, la del 70, la del 82 y la del 94. Sí. Esas son las que tengo registradas yo así a la rápida. Pero a lo mejor cuando hagamos otro repaso mundial vamos a ver que nos enfrentamos ahí a otro, que pueda haber otro enfrentamiento. Pasemos a ver la campaña del campeón. Ya. A Noruega le gana 2-1 en octavos de final, que es el primer partido. A Le France le gana 3-1. ¿Ya? A Brasil le gana, como dije, 2-1 y jugó la final con Checoslovaquia, uno que lo había dejado eliminado o lo había dejado fuera a Brasil. Con Hungría. Con Hungría, ahí está la hueá, así que se me confunde. Y a Hungría le gana 4-2. Sí. No, y tú, si bien es cierto, uno no puede formarse una opinión de esos compactos que hay en el YouTube, sí te puedes formar una opinión viendo la pichinquita eterna, el mejor show de Huawei. De los partidos Barrilete son siempre muy mentirosos, pero uno ya empieza a ver en estos compactos que ya empieza a haber una estructura de juego, que ya empiezan a asociarse, que empiezan a haber movimientos de fútbol profesional moderno. Y si ¿sabes qué me pareció, Barrilete? Que el único puesto que nunca se desarrolló completamente hasta la aparición de Yashin fue el arquero. Porque si tú miras la jugada Barrilete, tú miras casi todos los jugadores jugando más o menos de primera, incluso en los penales. Hay un penal de un brazuca que va corriendo desde la izquierda a la derecha, como que le va a pegar a la derecha, pero hace un movimiento con el cuerpo hacia una parte, pero con la pierna se la cruza. Ya hay jugadores con buena técnica, ya ves talento, ya ves el ir y venir, pero sin embargo tú te das cuenta en la posición del arquero que todavía es como un infante al lado de adultos. Todavía es un puesto que está semi retrasado.
Y por eso quizás se me ocurre a mí, pues lo vamos viendo a medida que vemos los mundiales, la importancia que quizás tuvo Yashin para dar un salto de protagonismo al arquero, que hasta ese momento, viendo estos compactos, era un invitado de carbón, pues, Barrilete. Sí, además de eso, se mantenía la estructura, tal como tú dijiste, del Mundial del 34, que era la estructura de pirámide invertida, en donde 5 jugadores o 4 jugadores jugaban de delantero, un número inferior en medio campo y dejando 2 defensas. Otro dato curioso de este Mundial y del Campeonato de Italia es que este ha sido el primer bicampeón, pero además el único entrenador que ha sido bicampeón. Sí. El único. Es que no le quedaba otra, Barrilete. El arquero de Hungría, desgraciadamente se me olvidó el nombre porque no hablo húngaro, él dijo, y está registrado en los diarios de la época de Francia, él dijo, estoy contento de haber perdido 4 goles, porque con esos 4 goles que me convirtieron, le salvamos la vida a estos 11 muchachos, y a esos entrenados. No. Él dijo eso, y hay un diario que tú puedes ver, pero está en francés, pero uno lee... Y él dijo, estoy contento por haber perdido este partido, porque prácticamente con esto le salvamos la vida a estos muchachos y a esos entrenados. En la final del mundo, de la Copa del Mundo. No, si eran años puros, Barrilete, eran muy... O sea, imagínate todo eso. Es cuestión de que recordemos lo que te conté de la matanza del Seguro Obrero. O sea, imagínate lo que se dio ahí. Vale. Como siempre hemos dicho, de estos mundiales, de estos primeros 3 mundiales, no tenemos mucho que hablar porque es re poco lo que podemos ver. Yo creo que a partir del 74 para adelante podemos empezar a meter más la cuchara con la técnica, la táctica, el y todo eso, pero en esto es re poco, porque además, ¿a quién vamos a recurrir? La gente que vio ese mundial ya no se acuerda o no nos tenemos cerca, pues bueno. Sí. Pero ¿sabéis qué? Me gustaría, si se nos da algún día, examinar un poquito más la figura de Leonidas da Silva, porque es realmente extraordinario lo que él logró y parece que era muy bueno para la pelota, Barrilete. Era quizás esos primeros talentos más cruditos que empezaron a producirse en Sudamérica, que no tenía tanta estructura, pero tenía una habilidad natural, una velocidad, tenía el gol. Era un tipo que hacía esta cuestión tan diferente y tan entretenida que nos gusta a nosotros, pues, Barrilete. Y que no es tan solo el Lili Benil. Exactamente, porque tan solo el Guille y el Adolfo y el Benito, pues, Barrilete, pero estos años deben haber sido súper difíciles. Y al contexto de la guerra tú le agregas el contexto económico, las dificultades que se estaban viviendo en todo el mundo, producto de la post-depresión de los Estados Unidos. Entonces, no, era bravo, era súper bravo. Después de esto había un parón largo, son 12 años sin jugar un mundial hasta 1950, que es el próximo mundial que vamos a abordar y vamos a tratar de abordar. No, vamos a ir a los Brasil, vamos a ir al Maracaná. Y vamos a tratar de abordarlo justamente en la previa del partido contra Brasil. ¡Oh, Barrilete! Tú estás ahí de otro mundo, tú estás un productor. No, si la idea se te ocurrió a vos, no vengáis a mí a echarme se te ocurrió a vos la idea. Yo te subo para arriba, Barrilete, para que la gente te... ¡Ay, Barrilete, la super rompe! Sí, Barrilete, se viene la primera semana de septiembre, en Calama. Sí. Don Pablo Pilar, ¡vámonos a Calama, weón! Puede ser, los brazucas se cagan ahí arriba. Especialmente ahora que el Neymar está amigo de Lowry. Por ahí. Está mucho guaso por salsa. Sí. Y Barrilete, se viene la clasificatoria triple. Sí, vamos a tener 3. Así que partidos. Vamos a ponerle bueno, Barrilete. Sí, vamos a tener harto material ahí. Ya, Peter, yo hasta aquí llego. Le dejo a usted que se haga la despedida. Dejemos a Adolfo y al Benito que se vayan para la casa. Barrilete me tiene ya. Sí, ya llegan a la suya. Una de las primeras alegrías que nos entregaron esos años, Barrilete, esos años de tanta oscuridad, es Jesse Owens. Sí. Que en tu cara, Adolfo. Se lo paseó. Sí. 100 metros, 200 metros y 4 por 400. Me parece. El Adolfo está con una aprieta. Está igual que el otro que está. Oye,
Yo hasta acá llego, me despido Ya. acá, Rodrigo Barrilete, y lo dejo a usted Ya. que haga la despedida, compadre Carlos. Ya, pues Barrilete, fue, si bien breve, pero es un repaso, desgraciadamente no muy feliz, de años que desgraciadamente no fueron muy felices. Pero es necesario saber qué iba pasando en el mundo y usamos la pelotita como excusa para hacer un acercamiento a esta realidad. Esperamos lo hayan disfrutado, no se acuerden de compartirlo, no se olviden de compartirlo con sus amigos, amigas, que es la Pichanguera Eterna, el mejor show de Huawei. Y nos vamos a enfrentar, Barrilete, y nos vamos a encontrar la próxima semana con algunas sorpresitas más. Empezamos el mes de agosto y ya si nos viene, Barrilete, las eliminatorias, como tú lo bien dijiste, en la primera semana de septiembre. Sí. Ya, Peter, como siempre, un abrazo, un gusto haber compartido contigo. Y como le decimos a todos, el par de hueones que les gusta hablar como boludo se despide con su clásico. Ya, Peter, nos vemos. Ya, Barrilete, cuídate. Sí. Eh.